Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Hola, soy Ana Valeria y me encantan las historias de terror. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva temporada, nuevas historias, nuevos monstruos, nuevos espantos. Y como voy a inaugurar esta quinta temporada, voy a empezar con un tema que parecería muy común, tal vez trillado, o que tal vez ya no nos causa el miedo de antes, pero definitivamente sigue siendo un ser o un ente que definitivamente nos sigue quitando el sueño. El coco se vincula a la oscuridad y no solo está ahí su morada, sino a menudo todo su ser. No es como el resto de los monstruos, este se construye en la imaginación y las emociones. De hecho, el coco no se invoca, el coco se le describe. Este personaje tan emblemático que nos quitó el sueño a chicos y grandes y más de uno, bajo siempre la amenaza de que si no te dormías, nos comería y nos llevaría. Pero, ¿cuál es el origen del coco? De manera más históricamente correcta o un poco más real. ¿Cuál, ¿Cuál es la leyenda detrás de este nombre o esta criatura? Y sobre todo, porque es tan terrible y universal, porque absolutamente todas las culturas y a través de tantos siglos de diferencia, el coco sigue siendo definitivamente una marca y un referente para asustar a los niños. Bueno, a diferencia de los que podrían ser o de lo que son, de hecho, sus otras personalidades o sus derivados, por así mencionarlo, del asustaniños o del sacamantecas, el coco y sus menciones siempre son muy abstractas. Esto se considera más turbador porque aquello que no se puede describir de una sola forma, que incluso Miguel de Unamuno lo llamó el espíritu de las tinieblas. El coco asusta niños o sacamantecas, el ropavejero, el hombre del costal o incluso en la versión anglosajona Oogie Boogie, así como sus múltiples nombres lo indican, tiene un origen obscuro y difuso, así como su aspecto, y puede rastrearse su origen desde el siglo XV en Europa, ya que va de la mano con las grandes hambrunas y de cierta medida con el mito del canibalismo. Como a cada monstruo o ente le caracteriza una peculiaridad, por ejemplo a los vampiros el chupar sangre o no poder exponerse a la luz, o las brujas que pueden volar o tienen una apariencia muy específica, el coco tiende a lo sobrenatural en lugares u objetos y el sacamantecas a los humanos. Uno tiende a estar más dentro del mundo de los sueños, de lo onírico, de las tinieblas, de las sombras, y el otro es mucho más palpable, de ese sí hay que cuidarse incluso más, porque ese sí puede quitar la vida de las personas. Sin embargo, también se han observado que las fronteras entre el coco más abstracto y el sacamantecas más concreto son bastante porosas y uno se lleva muy de la mano con el otro. Por ejemplo, en Asturias al coco se le conoce como un gigantón con ojos como el fuego, boca de ogro, estómago descomunal, muy peludo y negro como tizón, que actúa por las noches llevándose a los niños que no comen bien. Desde luego, la imaginación infantil apenas si tiene límites, y si hay quien lo rememora vestido de negro, con una capucha, ojos negros, enano, incluso calvo o azul. Todo a su alrededor es oscuro, como el que recibe el inquietante nombre de Am,
estos seres que no tienen una figura completamente formada, como la mano negra, la cual puede, según los casos, raptar, ahogar o estrangular a los niños desobedientes. Esto siempre va de la mano de una advertencia, siempre va muy pegado a que el niño no se exponga o que el niño siga las reglas. No faltan también los seres decrépitos, viejos, jorobados, de mal olor, monstruos con fauces gigantescas, afilados dientes, extremidades desproporcionadas, todo aquello que no nos resulta ni común ni familiar, siempre se le va a atribuir a estos entes. A veces tienen un solo ojo, en otras andan en 4 patas y 3 dedos, y así el niño, de cierta manera, también le teme a la separación familiar, al secuestro y a la constante de un sitio oscuro. La oscuridad y el miedo a estar lejos de la familia siempre serán uno de los miedos más universales que todos podemos encontrar en común unos con otros. Por ejemplo, estos escenarios donde hay bosques frondosos o cuevas muy recónditas y muy oscuras o los caminos entre un pueblo y otro son los lugares preferidos para esta gran cantidad de seres malignos y tenebrosos que son normalmente utilizados como los asustaniños, una vez más, el coco o el sacamantecas. Este último lugar, que es estos lugares tenebrosos y oscuros, son los preferidos para este ente, como esos rincones sombríos o abajo de la mesa, la cama o el closet. De ahí es tan común que muchos hayan tenido este miedo al monstruo debajo de la cama o al monstruo que se encuentra escondido en el closet. Siempre son estos lugares bastante oscuros y de cierta manera claustrofóbicos en los que, si bien no debería de caber nada, el miedo siempre está ahí latente. Más tarde, para nosotros en Latinoamérica y en especial en México, llega obviamente por una influencia europea completamente, donde también se amenaza al bebé con la llegada del coco. Si tenemos memoria, y de hecho con lo que abro este podcast, es esta nana que siempre nos narraron o que siempre nos cantaron, donde un ser o un ente malvado nos va a llevar y nos va a comer si no nos dormimos o no nos portamos bien. Normalmente nuestro coco está más pegado al nahual, porque siempre se le atribuye más al brujo o la bruja, la loba, la cierva o el coyote. Entonces, siempre hay como una característica un poco más animal respecto a nuestro coco, más que el europeo, ya que este es completamente humano. Y si se creía que la figura difusa del coco era terrible, pues la del sacamantecas, que es su figura humana o real, por así decirlo, no es mejor, porque esta ni siquiera es identificable a simple vista. Si bien el coco tiene una figura horrible, el sacamantecas no. El sacamantecas es igual a nosotros. Es un enemigo muy difícil de reconocer, de desenmascarar, de vencer. Sus víctimas favoritas, una vez más, son los niños. Sangre de calidad superior, no lo olvidemos, ya que, aunque parezca increíble, el sacamantecas, más que un mito, se volvió una realidad y completamente un temor terrible durante los siglos XV no quisiera decirla, al menos la actualidad. El sacamantecas no solo se paseaba a sus anchas en las pobladas calles de las grandes ciudades, sino hasta en el pueblo más tranquilo podía ser escenario de sus crímenes. Qué terrible, ya que nadie se encuentra o se encontraba a salvo. Porque no solo era terrible el acto de sacar la grasa corporal de los niños, sino el acto también vampírico de drenarles la sangre. En comunidades españolas como Ibiza, por ejemplo, hay registros en pueblos también de Navarra de aquellos mantequeros, así les llamaban, ya que normalmente, pues como dice su nombre, sacaban la manteca o reunían manteca, y eran enemigos famosos
por causar un alto número de raptos a menores y que si bien aparecían sus cuerpos, aparecían degollados y extraídos de su grasa corporal, ya que estos mantequeros luego irían a vender esta grasa para lámparas o jabones, sobre todo a familias ricas, y si es que volvía a aparecer el cuerpo de los infantes, el cuerpo extrañamente siempre aparecía sin sangre. Existe, de hecho, una canción popular que se difundía en estas canciones que pregonaban los mendigos o los ciegos y que de hecho está registrada en el pueblo de Villaverde, en la abadía en 1989, que de hecho no es ni hace tanto ni tan lejos y que genuinamente me causó más de un escalofrío leer este canto. Atención pido, señores, un momento por favor, para poder explicar un suceso de dolor. Se trata de la historia de un niño desgraciado que, por quitarle la sangre, cruelmente asesinaron. A orillas del río Sil, tierra de vino sonada, la zona de Valderroas de Orense rica comarca. Se trata de un pobre niño, de 12 años contaba, el cual se hallaba sirviendo en una humilde casa. Era un niño obediente, muy educado y sumiso, y sus amos lo trataban igual que si fuese hijo. A San Martino de Alijo y el niño lo mandaron. En vista de que tardaba, el niño no ha regresado. Le salieron al camino y colgado de un castaño encuentran al pobre niño. Atónitos se quedaron, sin poder hablar palabra, contemplando del dolor aquella horrible desgracia, avisaba a la justicia. En el lugar se presenta y descolgando del castaño encuentran al pobre niño. Atónitos se quedaron, sin poder hablar palabra, contemplando de dolor aquella horrible desgracia. Avisada la justicia, en el lugar se presenta, ahora escucharán ustedes el parte facultativo, lo que han hecho unos salvajes con un inocente niño. Su cuerpo estaba reseco, pues la sangre le quitaron a la infeliz criatura por las venas de los brazos. Con atención y cuidado examinaron el cuerpo, y en la garganta tenía un trozo de trapo viejo, pues para que no gritara, a la fuerza se lo han puesto, los criminales autores de este macabro suceso. Todos quedan aterrados, contemplando esta escena, y el terror se apodera de aquella humilde aldea. Cuando este pobre niño para su casa venía, le salieron los salvajes y le sacaron la vida. Para despistar el crimen, al pobre niño llevaron, y en las ramas de un castaño su débil cuerpo colgaron. Con una cuerda lo ataron para hacerse ver la gente, que él mismo se ahorcara y así no pagar su muerte. Definitivamente es una historia que lamentablemente se sigue escuchando hoy en día y que uno quisiera no volver a escuchar. Sin embargo, es una común y una constante que sigue pasando en nuestros tiempos. Voy a leer, si me permiten, la segunda parte. Con la sangre inocente, los chupasangres marcharon, sin que hasta ahora se sepa quiénes fueron los malvados. La autoridad asombrada recomienda a los paisanos que con los niños y niñas deben de tener cuidado, porque estos chupasangres son gente sin corazón y se valen de los niños para lograr su intención. Desde ese día los pueblos están atemorizados y en torno a ese suceso se hacen mil comentarios. El pánico y el terror reina en toda la comarca y todos, de boca en boca, comentan esta desgracia. La autoridad sin descanso procura a los criminales sin que éste ahora pudiera dar con esos chupasangres. Así como esta triste historia, también en Latinoamérica existen registros de niños que son raptados, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, siempre hay de cierta forma un tinte de brujería, un tinte de magia, un tinte un poco más sobrenatural, ya que normalmente a estos niños desaparecen y cuando lo regresan, normalmente si se encuentran con vida, tienen marcas de haberles extraído sangre. En Cuba existe este caso en el que una niña desapareció por 3 días
y que la regresan y la niña tiene tanto en el cuello como en las muñecas y en los antebrazos marcas de que le extrajeron sangre. Sin embargo, la niña se dice que cuenta ella que entró en un trance y no podía recordar ni identificar a sus agresores, ya que decían que era un brujo el que la había raptado. Entonces, es terrible y es tenebroso el no solo tener que cuidarnos de los temores diarios, sino de este tipo de personas que la particularidad es la extracción de grasa corporal y la extracción de sangre para ya sea fines de venta o fines de rituales. También dentro de estas zonas de abuso o de pues sí, de abuso de alguna persona que ofrece un servicio, también son muy famosas las historias sobre niñeras o sirvientas, las cuales son contratadas en especial por esposas de médicos y que paulatinamente eran sedadas con medicamento, ya fuera en su té o en la leche que bebían, para en la noche les realizaran sangrías, ya que esta sangre que les extraían era para dársela a un hijo o un familiar de esta persona que contrataba, ya que normalmente se creía en la primera mitad del siglo XX que se podía curar la tuberculosis o la enfermedad de San Lázaro, que es la lepra, por medio de transfusiones sanguíneas. Entonces, si se creía que con estas transfusiones se podían curar estos males, entonces las empleadas comenzaban a perder mucho peso y fuerza y poco a poco llegaban a un estado crítico. Algunas se le llegaban a dar cuenta, pero no todas corrían con la misma suerte y no lograban huir a tiempo, por lo que aparecían normalmente sin vida en los domicilios de estas familias, pero pues siempre era como em, de familias con poder adquisitivo, por lo que no siempre era un, algo, un suceso que se investigara después. De hecho, existe una fuente, o existen varias fuentes, una de ellas aconteció en la comunidad de Gador, en Almería, en 1910, en la que una joven fue contratada para cuidar a dos infantes. El padre de familia era médico y ella poco a poco se le veía cada vez más delgada y con un rostro bastante pálido por sus compañeras, tanto de la facultad como de trabajo, por lo que la joven decía que simplemente cada vez que se iba a dormir, su jefa o la madre de familia le daba un vaso con leche, el cual le pedía que siempre se lo tomara y ella no recordaba más, simplemente despertaba muy, muy, muy cansada y sin fuerza. Una de sus compañeras, con miedo y alertada por estas historias, le pide que una vez no se tome la leche para ver qué es lo que pasa durante la noche. Ella decide no tomársela y se da cuenta que entran tanto la esposa como el médico para realizarle una extracción de sangre. Dice que ella se asustó tanto que no se movió, ni siquiera se dieron cuenta de que ella estaba despierta. Y después de que le extrajeron por lo menos 1 litro de sangre, cosa que es bastante, eh, ella decidió ese mismo día tomar sus pertenencias e irse del lugar. Sin embargo, como les digo, no todas tuvieron o no todas contaron con la misma suerte. Y de hecho, también en España, este auge por este tipo de actividades tan brutales, ya sea por este vampirismo de extracción de sangre o de grasa corporal, también es inevitable olvidar que existió un sacamantecas o el sacamantecas más famoso de la historia, que se llama Juan Díaz de Garay, y a quien se le atribuye por lo menos 6 homicidios entre 1870 y 1879 y que se le dice que es el predecesor de Jack el Destripador en España, ya que Jack cometió sus atrocidades en 1888. Sus víctimas fueron solo mujeres
entre los 13 y los 55 años, que de hecho su primer víctima fue su sirvienta de 13 años de quien abusó y privó de vida y luego la abrió en canal para extraerle los órganos. Esto se volvería como su sello y su modo de ejecutar. No se sabe qué hacía con las vísceras que extraía. Se le atribuye que las comía y que en este sentido, una vez más, se podría acercar de nuevo al mito del canibalismo, pero no hay nada confirmado sobre esta teoría. Sin embargo, sí hay un libro, el cual adjuntaré sobre su historia y todas las catástrofes u horribles actividades que él realizó en en este lapso de 9 años, ya que después él confiesa y es juzgado. El cadáver de la infeliz fue hallada el día 13, tendido boca arriba, con la cara hinchada, herida y ensangrentada, y con una extensa equimosis en el cuello. Nada pudo averiguar la autoridad judicial acerca de aquel crimen, quedando su autor tan tranquilo como después de cualquier día. Desgraciadamente, nadie los había presenciado ni sospechado. Único autor y testigo de ellos, hallaban su impunidad en el mismo sacrificio de sus víctimas. Así es como este hombre que realmente se volvió un verdadero sacamantecas no necesitaba disfrazarse, ya que su misma personalidad o la cercanía de la comunidad era lo que lo protegía. Y estos seres no necesitan disfrazarse de vivos, como el vampiro, porque están vivos. Puede ser el vecino, puede ser un transeúnte, un maestro. Está tan vivo como nosotros. Pasea por donde nosotros y puede ser cualquiera de nosotros. Espero que con esto hayan disfrutado tanto este episodio como yo y haber conocido historias tan lamentables y brutales. Definitivamente, lo más terrible es que la figura del Coco ya no solo nos aceche en los sueños y en la oscuridad, sino que se haya vuelto una figura real y que genuinamente aceche a cualquiera de nosotros en la calle o incluso en la seguridad de nuestros hogares. Espero que tengan un muy buen día, una muy buena tarde, una muy buena noche y sobre todo un buen morir. Tomen buenas decisiones. Bye.